arriba en el cielo, todo es espiritual. Amén. Pero nosotros tenemos un concepto de lo espiritual como si fuera un espectro, un fantasma, ¿no? O sea, nos vimos mucho la película de los cazafantasmas, ¿se acuerdan? El tipo le pasaba la mano al fantasma y pasaba la mano derecha. Entonces uno siempre ha considerado que lo espiritual es intangible. Y resulta que no. ¿Qué pasó cuando el Señor resucitó? Los apóstoles pudieron tocarlo. Él dijo, venga, tóquenme. Tocaron sus heridas, sus vestiduras, su cuerpo. Y ya tenía un cuerpo como el que tiene en el cielo. Amén. Ahora, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra lo ha fabricado Dios. Amén. Lo único que Dios no ha fabricado es ni el pecado ni la maldad. Eso es la consecuencia de no estar Dios en un lugar. La maldad es la consecuencia de la ausencia de Dios. ¿Me entienden? Entonces, en ese sentido, la gloria de Dios cubría a Adán. ¿Te está entendiendo? La gloria lo cubría. Amén. Y se lo digo porque es que en el cielo no hay desnudos, ¿sí me comprenden? En la presencia de Dios no hay ese tipo de cosas. Claro, la gente ha tratado de hacer todo un estudio como griego de las cosas, diciendo, no, es que Adán era inocente. Y si era inocente, como un niño. Entonces, es algo que nos han implantado desde pequeños. Ese concepto de que como el niño es niño, puede andar en pelotas en la casa. ¿No es así? Es que es un niño. Entonces puede andar así, con las nalguitas al aire Eso es lo que ¿sí ven cómo hay cosas que hemos entendido de niños y creemos que son así? No, cuando se quita la gloria de Dios de él se da cuenta de su desnudez. ¿Y siente qué? Vergüenza. Es como cuando uno se le queda la toalla en el cuarto. Dice uno, uy, ahora. ¿Qué siente uno? Pues vergüenza. Si uno tiene un hijo a la mano, le dice, hey, Jorgito, pásame la toalla. Pero si uno está solo en la casa y no hay toalla, ¿qué toca hacer? Toca correr al cuarto. ¿Qué siente uno del baño al cuarto? ¿Qué siente uno? Pena. Podrá decir alguno, pero ¿cuál pena si está solo? Pero como Dios nos creó una conciencia, y esa conciencia nos ha puesto que estar desnudo es algo que da vergüenza. ¿Sí o no? ¿No siente uno vergüenza? Inmediatamente siente uno con ganas y si uno es cristiano más, uno siente como quiere uno cubrirse porque le da uno como pena. El único momento en donde uno podría estar así es con su esposa o su esposo, no más. Allí sí, llave en el cuarto para que solamente entre la mujer, el hombre y Dios. Y ahí sí ya es el único momento donde Dios permite que haya desnudez, ¿me entiende? Y se permite porque la mujer viene a ser como el cobertón del hombre y el hombre viene a ser como el vestido de la mujer, ¿sí me entienden? Y Dios cubre a los dos. Es el único momento específico donde la desnudez es algo normal. Y quiero explicarle eso aquí a ustedes hoy. No solamente porque uno lo puede estudiar desde el hebreo, lo que significa la gloria y lo que cubría a Adán, sino porque Dios también le habla a uno acerca de eso. Y Dios no, la desnudez no es lo mío, hijo, no es lo mío. Claro, cuando ya la gloria se le quita, entonces de una vez él siente la necesidad de cubrirse. ¿Qué es lo primero que se pone él encima? Una hoja de parra, ¿cierto? Eva le bota tres hojas de parra a Eva para que se cubra. Y Dios dice, no son hojas de parra. Dice el Génesis que el Señor le pasó, ¿qué? Piel de animal. O sea, de entrada tuvo que haber un sacrificio, ¿cierto? Porque ¿de dónde sacaron la piel del animal? Sacrificó un animal Dios y los cubrió. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios quiere que estemos cubiertos.
O sea, quítesele esa imagen de Adán corriendo por las estepas de Edén sin nada puesto. No, quítesele esa imagen, bórresele ya, formate esa imagen de su cerebro. No es así. La gloria lo cubría, lo envolvía. Mire, escuche esto. No sé si a usted le pasó, pero cuando uno cometía una gran embarrada en el mundo, yo no sé si a usted le pasó, a mí después de que yo me pasaba cuando yo tenía una noche loca, por ejemplo, al siguiente día, yo duraba como hora y media en el baño, como tratando simbólicamente de quitarse uno la porquería que uno tenía encima. ¿A usted no le pasó? ¿No se sentía desnudo? ¿No se sentía vulnerable cuando usted pecaba? ¿O solamente me pasó a mí? ¿A usted le pasó? ¿A usted le pasó, Ramírez? ¿A ti te pasó? Uno se sentía sucio. Y uno no era cristiano. ¿De dónde viene eso, hermano? De un diseño que Dios hizo en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que nosotros fuimos los fabricantes del pecado. Y el pecado es el que lo hace sentir uno así, como fastidiado. El problema es cuando ya hay algo que se conoce como el cercenar la conciencia. Y lo más terrible es que yo no se lo he visto, uno se lo ve a cierto tipo de criminales, que ya nada, o sea, ya han llegado a un extremo de maldad que es extremo ya, o sea, ya no les importa nada, la vida de una persona no les importa. Un homicida, por ejemplo, llega a ese ya una persona que no matar a otro es una cosa normal, como ponerse un zapato. Yo tuve que escuchar del hijo de Milena, de Brian, que el pelado cuando prestó servicio, un día le dieron un permiso y se fue para una fiesta. Y el pelado estaba en una fiesta, y en esas fiestas pues hay gente más mala que otra. Y se atravesó con unos muchachos que eran tenían una pandilla. Y él se dio cuenta que la persona que quería ingresar a la pandilla tenía que matar a una persona. Entonces había un muchacho que era un candidato. Entonces el líder de la pandilla le dijo: mire, hágale, ahí tiene el arma, hermano. El pelado con sangre helada cogió el arma. Eso lo cuenta Brian. Y al primero que se le atravesó era un muchacho con la novia. Esperó que pasara, le puso la pistola en la nuca y le disparó. Eso es ya tener una conciencia. Yo fui una persona muy mala, pero hubo cosas que no me atreví a hacer. Por ejemplo, consumir drogas. No, yo no. Yo creo que, mire, yo les digo una cosa. Hay llamados que Dios los comienza como a configurar desde antes de uno conocer a Cristo. Y yo creo que esa fuerza de voluntad que de repente me surgía, para todo lo demás yo no tenía fuerza de voluntad. Tómese un trago, no tenía fuerza de voluntad. Yo me coqueteaba a una muchacha, no tenía fuerza de voluntad, ¿sí me entienden? Pero eso no era capaz de hacerlo. Bandejas con ácidos, cocaína, marihuana, ¿sí? Metanfetaminas, así, como si fuera un buffet. Coja lo que quiera, no era capaz de coger nada de eso. Me daba como miedo, como temblor, una cosa no sé rara, nunca lo hice. Porque yo sé que si lo hubiera hecho, mi vida hubiera sido aún peor. O tal vez hubiera terminado muerto. Y Dios, tal vez por la intercesión de alguien, vaya usted a saber quién ora por usted. Qué tío, qué amigo, qué conocido. ¿Qué persona con la que se hicieron negocios se compadeció de Hernandito y dijo: voy a orar por Hernando? Uno no sabe, porque los papás de uno, bien católicos. El católico generalmente no ora, hace rezos y no hace nada más. Reza el rosario, pero no tiene una oración de intercesión profunda, sincera, de misericordia, no la tiene. Entonces, ¿quién ora por uno? Gente que Dios levanta, hermano. ¿Sí me entiende? La mamá de Toñito oró por nosotros durante muchos años. Lloraba por nosotros, se tiraba en la sala llorando por los amigos de mi hijo, reclamando al hijo, a los hijos, a Juancho y a él, y de pasadita oraba por nosotros. Esa fue la oración que Dios escuchó.
Entonces mi mamá me decía, no, yo también oré por usted, mamá. Ora, no la oración mental. Que hay gente que, yo no sé de dónde sacan el tema de la oración mental. Esa oración no sirve, hermano. El que confiesa con su boca, dice la palabra, este será salvo, dice. A mí perdonan, pero si la palabra dice eso, yo tengo que, donde sea, abrir la boca. Yo hay veces voy en el carro, o en el bus, o en la flota, donde sea, y la gente se queda viendo a uno como que, ¿qué le pasa a este señor? Yo oro en lenguas, oro normalmente, canto, oro a Dios, le hablo a Dios. Y no me importa el que esté al lado, porque yo entendí que a Dios hay que hablarle. Abra su boca. Entonces, la oración mental de mi mamá no servía. ¿Cuál es la oración mental? Esa oración meditabunda en la cama diciendo, oh Dios, ayuda a mis hijos. Eso no sirve. ¿Sí me entiende? Ahora, hay momentos donde el dolor es tan fuerte, el dolor, la forma, el gemir es tan fuerte, que la persona no puede casi ni abrir la boca, como le pasó a la mamá de Samuel, a Ana. Ella ya, ¿no le ha pasado a usted? Que usted tiene una cosa como un nudo en la garganta que no puede ni pronunciar, pero los labios le hacen como... Esa es una oración profunda. Lo que se conoce como el gemir. ¿Sí? O los gemidos indecibles. ¿Me entienden? Cosas ya profundas del corazón de Dios. Pero volviendo al punto de Adán, el pecado surgió en su vida. El pecado es como una bacteria que se reproduce, que comienza a destruir todo lo que está alrededor. Dios dijo, este hombre pecó, y a pesar de que él ofreció un sacrificio allí, el único sacrificio que podía salvar a Adán y a sus descendientes era un sacrificio perfecto, que venía mucho tiempo después, amén, mucho tiempo después, que es el sacrificio del Señor Jesús, para que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo, amén. Dígale que está al lado, sea salvo, amén. Y dice la palabra, ¿y cómo invocarán al que no conocen? ¿Y cómo lo conocerán si no han oído de él? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces yo quiero resaltar algo acá, que Adán llegó y pecó en un momento, pero yo quiero decirles algo. Los pecados, sobre todo esos pecados que traen muerte, hay pecados que son de muerte, o sea que son más graves que otros. Por ejemplo, el adulterio trae muerte. Por ejemplo, la idolatría, muerte espiritual. ¿Se entiende? Por ejemplo, el resentimiento trae muerte. Ahora, ¿el pecado de Adán trajo muerte? Sí. ¿Pero usted cree que eso fue algo que pasó en un solo momento? ¿O fue algo que se fue construyendo poco a poco? ¿Usted qué dice? Poco a poco, ¿cierto? Poco a poco. Ahora, hay algo que Dios da a los que le siguen, se llama gracia. La gracia es una gloria, algo que emana de Dios, algo que sale de Él y envuelve a una persona, la cubre, la llena, se llama gracia. Y esa gracia es como una reserva, ¿sí? Que cuando se acaba, se agota, hay que renovarla. De hecho, lo recomendable es que la gracia se convierta en un río. Por eso el Señor habla de ríos. Él dice, yo no quiero pozos, yo quiero ¿qué? Ríos. A Dios no le gustan los pozos, porque ¿qué pasa con los pozos, Edna? Se secan. Hay momento, puede ser muy grande el pozo, pero un día se seca. Hay un país que se llama Yemen, abajo de Arabia Saudita. Ellos tienen la religión del Islam, ¿sí? Ellos oran a Alá. Alá es su Dios. Y ellos, es un país muy pobre, es un país muy desértico y además es un país que está en guerra. Lo que pasa es que la guerra de Yemen no la muestran por televisión, ¿sí?
nosotros estamos en un país como Colombia donde vemos las noticias de Occidente. Entonces, alguien se enloqueció en París y cogió un carro y atropelló a 15. Eso es una super noticia y de hecho es algo catastrófico. Pero nunca hablan de Yemen, donde hay una guerra civil, ¿sí me entienden? Donde la gente se está matando, ¿sí? Donde, así como en Siria, en Yemen se está matando. Utilizan a la gente de Yemen para que otros libren guerras allí, como en Siria. Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos, eso no lo hablan. Y en Yemen hay escasez de agua. Es un país que usted va a Yemen y parece un país que se quedó en el tiempo. ¿Sí? Hay países árabes que son modernos, como los Emiratos Árabes. O la misma Arabia Saudita es un país muy rico. O Kuwait, son países ricos, modernos. Pero Yemen es un país que es como si se hubiera quedado en el tiempo. Como usted regresara 3 siglos atrás. Ellos todavía dependen del agua fósil. ¿Sí? Y tienen que ir a los pozos y antes de ir oran a Alá pidiendo que ese pozo no se seque. Ese pozo tiene como niveles, entonces ellos tienen que romper paredes para encontrar una nueva reserva de agua fósil después de esa pared. Pero ellos dicen que habrá un día en que esa pared la rompan y no haya agua. El día que los pozos de Yemen se sequen, Yemen está condenado a morirse de sed. Y pongo ese ejemplo para enseñarle a usted que a Dios no le gustan los pozos, a Él le gustan los ríos, y los ríos vivos. O sea, los ríos vivos son ríos caudalosos, ríos poderosos, donde usted no puede nadar. Usted no puede nadar o no lo puede hacer fácilmente. Tiene que ser una persona de mucha destreza. Allá en Neiva se botan en el puente de Palermo al río Magdalena y solamente una persona muy diestra en el nado puede cruzar de lado a lado del río. Yo tuve amigos que eran unos berracos para eso. Cruzaban el ancho del río y cruzaban al otro lado. Pero generalmente hay personas que yo no lo podría hacer. Y yo sé nadar, pero yo eso no lo podría hacer. Entonces, ese es un río de agua viva. Es algo que lo arrastra a uno. Y es algo que tiene mucha agua. O sea, es un agua que no escasea. ¿Correcto? Pero llegar a tener esos ríos es algo que uno tiene que entender. Y yo quiero explicar algo hoy. Porque hay una estrategia que tiene el enemigo y con la que ha sido muy efectivo. El enemigo tiene varias estrategias. Él tiene 3 áreas de notoria actividad que se llaman el matar, el robar y el destruir, ¿cierto? Las obras del diablo, ¿cuáles son? Matar, robar, destruir. Díganle que está al lado: matar, robar, destruir. Matar, robar, destruir. Ahora, en ese orden de ideas, sobre todo en la parte de destruir, eso tiene toda una amalgama de alternativas. Entonces, por ejemplo, el enemigo mató a la escuela de profetas. Quedaban contaditos, que fueron los que pudieron quedar registrados en los libros del Antiguo Testamento. Pero aún a esos profetas los mataron. Y mataron a Juan el Bautista. Y mataron al papá de Juan el Bautista, ¿sí? Zacarías. Y surgió la iglesia de Cristo, la cual también persiguieron a sangre y fuego. Primero por los judíos y después por los romanos. Ahora, pregunta: ¿le funcionó esa estrategia al diablo, Valentina? Antes, por el contrario. Entre más perseguida era la iglesia, más crecía. Porque la iglesia primitiva tenía el Espíritu de Dios en abundancia, o sea, el poder de Dios estaba con ellos. Entonces el enemigo se dio cuenta que esa estrategia no le funcionó y utilizó una más poderosa, que se llama la religiosidad. Yo estuve estudiando acerca del surgimiento de la iglesia romana. Yo era de los que pensaba que la iglesia romana
surgió de la nada, como una falsa iglesia. Pero estuve estudiando y resulta que en ese tiempo existían los obispados, ¿sí? Que estaban esparcidos por el sur de Europa y en el occidente de Asia. Y había un obispado poderoso que había adquirido mucho poder, que se llamó el obispado de Roma, o sea, el pastor de Roma. Y en ese tiempo surgió, porque las cosas no son ni aleatorias, ni son coincidenciales, pasan por algo, y en un momento específico. Entonces en ese tiempo surgió un emperador llamado Constantino. La mamá de Constantino era cristiana. Ella oraba y seguía a Cristo. Pero entonces Constantino no tenía el corazón de la mamá. Él le llamó la atención el cristianismo, pero todavía su corazón estaba lleno de mundo, de paganismo. No quiso renunciar a él y como tenía poder como emperador, fusionó las dos cosas, decretó que la religión del Imperio Romano era el cristianismo. Se le dio un poder excesivo al obispado de Roma, y de ahí surgió, en la fusión que hicieron entre paganismo y cristianismo, surgió la Iglesia Católica Romana. Mire, yo le quiero decir una cosa a usted, mi querido hermano, y quiero que se lo diga al que está al lado. No importa cómo se empiece, dígale, no importa cómo se empiece, importa cómo se termina. Un pastor puede empezar bien, pero terminar con una doctrina equivocada, ¿sí? Terminar en una desviación notoria, ¿sí? Haciendo gala de un dogma erróneo acerca de la gracia, ¿sí? Permitiendo cosas en su congregación, como le pasó a las iglesias de Asia. Una permitió que se permitió que se reprodujera el pecado de Balac y Balaam dentro de la iglesia. ¿Cuál era el pecado de Balac y Balaam? El dinero. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dice acerca de los mercaderes de la fe? De los asalariados, ¿sí? Que ven en la fe un fruto de ganancias. Ahí hay un peligro. Pastores que han dicho: me cansé de ser pobre. Ahora, preguntémonos, ¿qué es ser pobre? Yo quiero que podamos aquí definir qué es ser pobre. ¿Qué es ser pobre, rapidito? Mire que uno hasta ese concepto se le comienza como a... Sí, ya se vuelve como abstracto, como que se diluye. Porque Dios es tan bueno con uno que uno no se considera pobre. Claro, hay momentos de mayor solvencia que otros, ¿cierto que sí? Pero el apóstol Pablo dice: un verdadero cristiano aprende a vivir en eso. Y es necesario que lo viva, porque el corazón necesita mantenerse recto. Y hay veces Dios dice: venga, vamos a poner un poquito austeros, porque yo necesito que usted clame a mí, que no se le olvide que yo soy su proveedor, ¿sí? Pero uno es contento porque uno sabe que Dios es proveedor. Tonto sería no gozarse la abundancia. Eso se llamaría falsa misericordia. Y hay gente que hace gala de dogmas como el de Francisco de Asís, que un cristiano verdadero debe andar con los pies descalzos. Es chistoso porque esas órdenes, con el tiempo, se convirtieron en órdenes multimillonarias. Vaya usted averigüe cuánto dinero tienen las carmelitas. Vaya averigüe cuánta plata tienen. Vaya averigüe cuánta plata tienen los franciscanos. Multimillonarios.
Vaya a averigüe cuánta plata tienen los capuchinos o los dominicos. ¿Y qué me dicen los jesuitas? Los salesianos. ¿Cuánto dinero tienen? A punta de votos de castidad, camuflan la codicia que eso siempre ha existido en la iglesia romana. Y que nosotros tenemos que ser diametralmente opuesto a ellos. Nosotros, Dios quiere que andemos en abundancia, ¿sí o no? Sí, pero es una abundancia que no es para satisfacer mis caprichos, no es para andarme comprando yates, a no ser que yo ese yate lo esté utilizando para ir a evangelizar gente en África. No tiene ningún sentido, hermano. Oh, es que yo merezco como hijo del rey asolearme en las azules aguas del Mediterráneo. Ponme más bronceador, amor. Yo me acuerdo que a mí cuando yo trabajaba en el ministerio carcelario, mucha gente me contactó. No sé por qué razón ese ministerio era tan atractivo. Y hubo un pastor de Cuba, cubano, que vivía en Miami, que me contactó. Y me empezó a escribir: oh, qué grande es tu ministerio, no sé qué. Y yo, bueno, uno en Facebook, pues uno chequea a ver quién es el que le está escribiendo a uno. Me puse a ver la casa del hombre, cabezas de animales cazados en safari, tenía yate el hombre, una esposa que notoriamente le había mandado a hacer todas las cirugías posibles. O sea, un hombre lujurioso. Solamente un hombre lujurioso le hace a la mujer hacer eso. ¿Sí o no? ¿Sí? Un hombre lascivo, un hombre lujurioso. Tejido de cama de piel de animal. ¿Pero qué es esto? Y además el hombre aparecía en las fotos con la camisa abierta, camisas muy finas, de seda, y lleno de cadenas a lo Mario Baracus. Mire, yo la verdad soy malo para entrar a detallar esas cosas para criticar a alguien, pero usted sabe que una persona que refleja eso, usted entiende que Dios no está ahí. La palabra de Dios dice que la gente vendía todo lo que tenía para ponerlo a los pies del Señor, de los apóstoles, para repartirlo entre los que tenían necesidad. Empezando por la obra apostólica y misionera, que costaba dinero. ¿O no? ¿O no? ¿No cuesta la obra misionera dinero? ¿Cuánto cuesta la obra misionera? Mucho. ¿Cuánto cree que vale la campaña de Rey Jabón aquí en África? Millones de dólares. ¿De dónde sale? ¿Caen del cielo? No, Dios utiliza a personas con abundancia y liberalidad para proveer la obra de Dios, la verdadera. No para comprarle Ferraris a los pastores, ni Lamborghinis. El pastor Antonio me cuenta que esa vez que le pagaba una deuda a doña Isabel, ni siquiera fue a él, fue a doña Isabel en parte con un BMW que ya era viejito, porque era modelo como 93, pero se veía, o sea, aunque era 93, se veía lujoso. Y él decía: yo ya hubo un momento que no me sentí capaz de manejar ese carro, porque sentía que había un abismo entre el pueblo de Dios y yo, y ni siquiera era él el carro. ¿Sí me está entendiendo? Y nunca jamás haya un abismo entre el pueblo de Dios y uno. Por eso uno tiene que ser prudente, sobrio, dice el Señor. El apóstol Pablo dice a las mujeres: no sean ostentosas, sean sobrias, vístanse decorosamente. No quiere decir que se ponga uno un mantel de vestido, ¿entienden? Pero está hablando de ese exceso. No, una cadena gruesa, tres esclavas, una candonga. No, quítese eso. Quítese eso. ¿Dios para qué quería el oro y la plata en Israel? ¿Para qué? ¿Para que los israelitas se pusieran joyas? ¿Para qué? Para construir el tabernáculo y el templo, ¿no? O sea, para edificarle casa a Dios. Ahora, escuchen esto. Nosotros no edificamos templos, ¿sí? ¿Quiénes son el templo, Orlandito?
Nosotros somos el templo. Entonces, lo que Dios nos da, ¿para qué es? Para la obra de Dios. Punto, se acabó. Claro, Él satisface las necesidades nuestras, porque Él conoce nuestra necesidad. Predicar con hambre es muy berraco, le digo. Seguro. No, hay momentos que uno de misionero le sobraba a uno la comida. Hay momentos que ni un tinto. Y uno todo el día ni un tinto. Uno salía así ojeroso. ¿Me entiendes? Y es duro. Pero Dios provee lo que uno necesita. ¿Amén? No lo que uno quiera caprichosamente, lo que usted necesita. ¿Necesita una chaqueta? ¿Sí o no? Claro. ¿Dios se la da? Sí. ¿Y ropa de cama? ¿Sí o no? ¿Dios quiere que usted duerma sobre una estela de costales? No. Puede que algún día nos toque, pero esa no es la voluntad perfecta de Dios, ¿me entiende? ¿Dios quiere que salgamos con alpargatas a la calle? ¿O con unos zapatos que sean cómodos? ¿Cómo quiere Dios que caminemos? El Dios de Israel quiere que andemos bien. La gente religiosa es la que se imagina que Dios es un Dios severo, que quiere penitencias. Entonces el católico, ¿qué hace? Sube de rodillas Monserrate. Yo veía esta Semana Santa, había uno que tenía en carne viva las rodillas. Y el noticiero, claro, el noticiero es experto en el amarillismo, ¿no? ¿Y usted qué? Cumpliéndole penitencia al Señor caído de Monserrate. Y voy a llegar hasta allá para purgar mis pecados. Ese es el Dios que él se imagina. Un monstruo allá acostado en el templo de Monserrate, esperando a ver cómo se le revientan las rodillas para ahí sí perdonarlo. ¿Qué necesita alguien para ser perdonado, Diego? Arrepentimiento. Ahí comienza la gracia. O sea, la gracia fue el vestido que perdió Adán. Cuando usted se arrepiente, la gracia comienza, o sea, Cristo lo comienza a volver a vestir, porque usted está desnudo. ¿Sí? Está desnudito. Entonces, a través del arrepentimiento viene la gracia que comienza como a vestirlo. ¿O será que uno va a ayudar al indigente dejándole la misma ropa? No. Por ejemplo, en tierra caliente, los indigentes andan casi desnudos, en calzoncillos, descalzos. Entonces lo baña uno y lo deja sin ropa a uno. No, le da uno su buena muda. Dios comienza a revestirlo a uno. Le devuelve la gracia que perdió Adán. Amén. La perdió Adán, Cristo la recuperó para que todo aquel que crea salga de su estado adánico para volverse al estado de Cristo. Ahora, yo les decía a ustedes que la estrategia que utiliza el diablo hasta el día de hoy se llama la religiosidad. La religiosidad mata el cristianismo. Ahora, hay católicos que suben de rodillas Monserrate, pero hay cristianos que ya no suben de rodillas Monserrate, pero sí se la pasan ayunando. ¿Y usted qué, hermano? Ayunando, pastor. Porque la carne es débil. Y porque el diablo está acechando. Imagínense. Hay gente que vive el cristianismo así, lleno de miedo, creyendo que el diablo se lo va a devorar en cualquier momento. ¿Usted está entendiendo? Entonces recurren a los mecanismos religiosos para tratar de vivir el cristianismo. Y el problema es que la religiosidad lo único que hace es afianzar y confirmar su estado de pecado. ¿No dice Romanos 7? Que la ley apareció y apareció en mí la muerte. ¿No dice así Romanos 7, Romanos 6 y 7? Y la ley se manifestó
y se manifestó en mí el pecado y el pecado me trajo muerte, decía el apóstol Pablo. Entonces él dice, ¿la ley será mala? De ninguna manera. De ninguna manera. Amén. De ninguna manera. El problema de la ley es que vivirla en la carne, lo único que va a hacer en mí es volverme cada día más pecador. Entonces, ¿usted me está entendiendo? Porque yo trato de cumplir la ley, pero termino pecando más y más y más, y vuelvo y peco, y otra vez, y hágale, y más pecador. Decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, dice. Él hacía un monólogo acerca o sea, él asumía un monólogo acerca de lo que es vivir en la carne. No es que el apóstol Pablo fuera un hombre pecador de ninguna manera. Era un hombre que andaba en el espíritu y nunca más vivió para el pecado, pero él tuvo que explicarlo así para que la gente entendiera lo que es vivir el cristianismo en la carne, porque el cristianismo en la carne es infructuoso, es frustrante, es desesperante, es sofocante, estresante, añade más cargas, añade más condenación. ¿Me está entendiendo? Porque se trata de vivir en la carne, pero en la carne es imposible. Es imposible. Quiero que miremos aquí el libro de... No me pasaron la Biblia, pero bueno. Es que solo pedí estas cosas. El libro de Hebreos, rápidamente, Hebreos 7. Busquémoslo con prontitud. Hebreos 7. Amén. Dice, el sacerdocio de Melquisedec, ¿de quién? De Melquisedec. ¿Qué significa la palabra Melquisedec, Ángela? ¿Qué? ¿Después de cuántos años no sabe? Rey de Salem. ¿Qué significa cómo? ¿Qué Salem? ¿Qué Salem, Valentina? ¿Qué? ¿No sabe? ¿Qué Salem, Astrid? Paz. O sea, rey de paz. Eso tiene un significado, ¿no? Traigo paz. El Señor trae paz. La gente cree que la paz es un estado mental de concentración, de relajación. Los orientales, hinduistas, budistas creen que sí. Tienen técnicas de meditación, hacen yoga, qigong, y traen un estado de conciencia, de equilibrio mente y cuerpo, y se relajan. ¿Esa es la paz de Dios? Pero hay gente que cree que eso es la paz de Dios. No, esa no es la paz del Señor. Melquisedec significa rey de paz, y la paz de Dios es la paz que se sobrepasa todo entendimiento. O sea, la paz de todas las paces. Miren, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién es el rey de Salem? Jesucristo. Jesucristo. Cuando dice que no tiene padre, está hablando de padre terrenal, ¿no? Porque él tiene un padre espiritual. Y no tiene madre. ¿Correcto? No tiene madre. Ni genealogía.
sacerdote para siempre, dice. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Quiero parar ahí. Porque la aparición de Cristo trae una revolución legal. Ahora, la legalidad, yo que estudié Derecho, tiene una inspiración. Eso es lo que se le conoce como el espíritu de la ley. Que eso surge del iusnaturalismo o el derecho natural, que es un derecho preconcebido, que es una estructura legal que se edifica desde la moralidad, desde una regla de reconocimiento, ¿sí? Desde una ley anterior, en este caso, algo que viene de la eternidad, que domina todas las cosas. ¿Y cuál fue la reacción de Abraham? No dice que ni que se postró, ni que oró, ni que adoró. Bueno, sí adoró, porque eso es adorar. La adoración tiene algo muy amplio, un concepto muy amplio. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Dio los diezmos de todo. Yo le quiero decir algo, hermano. Diezmar, la gente lo asocia como a algo que los pastores obligan a la gente a hacer. Esa sería la forma religiosa de hacer que la gente lo haga. De hecho, hacer que la gente lo haga es la forma religiosa. Eso tiene que venir por una inspiración. Dígale que está al lado, inspiración. ¿Correcto? Esa inspiración, ¿quién la da? Cristo. Ante la evidencia de que Él es un sumo sacerdote para siempre. Ahora, Abraham lo hizo mucho tiempo antes del sacrificio del Señor Jesús. Pero como Abraham era profeta, él vio la proyección de ese sacerdocio en el tiempo. Dijo, este es el que va a ofrecer su vida por los pecadores, el que va a cumplir con el plan del Padre. ¿Qué hizo? Sacó los diezmos y se los dio a él. De todo. ¿Qué quiere decir esto? Fácil. Una persona que no se ha convertido realmente, si por alguna razón diezma, lo hace sin entendimiento. Lo que generalmente pasa con el que no está convertido es que no diezma. ¿Me entienden? Es difícil, pero ¿por qué? Entonces lo medita y lo reflexiona, recurre a los métodos del análisis, a los métodos científicos y de la investigación, y dice, pero ¿cómo así? Y recurre a la matemática, dice, pero si no me alcanzaba la plata con el 100%, ¿cómo me va a alcanzar con el 90%? Es imposible. Y se queda meditando toda la vida en eso. Pero como es algo espiritual, porque Dios es espiritual, sencillo. Dios dice, Angelita, dame lo que es para mí. ¿Qué es lo de Dios? Mejor dicho, lo de Dios es todo. Yo quiero que usted entienda eso. ¿Qué es lo de Cristo? Ese 10%. Dámelo. Eso es mío. Que si tú me lo das, yo en persona reprenderé el devorador de tu vida. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que usted puede tener el 100% de lo suyo, pero mientras tenga el 100% de lo suyo y ande rondando sobre su vida el devorador, ese 100% se le va a volver nada. Pero si usted reconoce a Cristo como sumo sacerdote, con la 10ª parte de todo, o sea, del bruto, Él dice, ese otro 90%, yo voy a protegérselo porque yo mismo en persona reprenderé el devorador.
¿Está entendiendo? Y no solamente eso, porque hay una segunda promesa. Eso está en Malaquías, pues si usted quiere estudiarlo. El libro de Malaquías. Él dice, además de reprender al devorador, yo abriré las ventanas de los cielos y traeré abundancia y sobreabundancia. No solamente Dios defenderá su 90%, sino que Él multiplicará lo que Él le quiere dar a usted. Abrirá más puertas, potenciará su cosecha, potenciará su reserva, potenciará sus finanzas. Amén. Y eso es algo que se revela por Cristo. Viene una revelación. Ahora, sigamos leyendo. Dice acá, ¿por qué? ¿Por qué? Por Cristo. Ciertamente, miren, escuche esto. Los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿Según qué? La ley. ¿La ley de quién? De Moisés. Recuerden que la ley de Moisés es anterior e inferior a la de Cristo. Entonces, ¿qué hacían los levitas? Ellos recibían los diezmos del pueblo de Israel. ¿Correcto? Esos diezmos eran la porción, porque a ellos no se les había dado territorio. Ellos no tenían territorio, ellos ejercían el sacerdocio. La porción de ellos era sacada del diezmo. O sea, era la forma en la que el Señor hacía subsistir al sacerdocio, porque era una tribu que se dedicaba al sacerdocio. No eran campesinos, ni sembraban la tierra, ni criaban ganado, ni tenían negocios, ni vendían oro, ni eran mineros, nada. Eran sacerdotes. Y se sacaba de allí para sostener ese sacerdocio. Ahora, era algo que se hacía conforme a la ley. Y el judío y el hebreo desde esa época ha sido muy fiel a eso. Ellos al día de hoy reciben lo que Dios les da, de ahí sacan el diezmo. ¿Y a qué se lo dan? A los rabinos. Y eso es lo que hace que las sinagogas y todo el sacerdocio de hoy entre los judíos se sostengan. ¿Lo hacen con revelación? No, porque lo hacen conforme a la religiosidad. ¿Me están comprendiendo? Yo sé que en la religiosidad se pueden cumplir muchas cosas. Ir a la iglesia, por ejemplo. Ahora, grave si la gente ni va a la iglesia, eso es gravísimo. O sea, si ir a la iglesia es el mínimo, o sea, eso no debe desprestar a nadie. Por ejemplo, Hernandito no falta culto. ¿Correcto? Y eso está bien. Pero yo no puedo hacer de eso bombos y platillos, porque eso es lo mínimo que él debe hacer. Es la obligación. Es la obligación de Hernando. Porque hay pastores que dicen, oh, vienes 2 domingos a la iglesia al mes, que bien, te felicito. ¿Qué te felicito de qué? Estamos en una sociedad que aplaude el sentido común. Entonces alguien ve a una viejita que tiene que pasar la calle, la pobre ancianita, le da la mano, la hace cruzar la calle. Claro, estamos en un tiempo donde todo se graba, ¿no? Graban por teléfono y lo colocan en las redes sociales. Aplaudible, loable. La humanidad. Vuelvo a tener fe en la humanidad. ¡Bravo! No se han perdido los. Somos más los buenos que los malos. Eso es una falacia. ¿Usted sabía? Es una falacia, una mentira inmensa. No. Somos más los malos que los buenos. De hecho, si soy bien literal, no hay ni uno bueno, dice la Biblia. Todos son malos. Claro, ese que de pronto hizo pasar a la viejita, de pronto en la tarde le pegó a la novia. ¿Qué le sirvió?
Pasa alguien con un platico de concentrado de perro y le da y la gente lo graba. Aplaudible, qué gran ser humano. El sentido común, hermano. ¿Sí? Sentido común es pagar la entrada del Transmilenio, ¿cierto? Ahora es un superhéroe el que paga el que paga la entrada del Transmilenio es un superhéroe. No, en Colombia es un tonto. Es bien tonto, no es que se puede colar. Ayer yo estaba haciendo cuentas de lo que me iba a gastar en CTP. Entonces yo dije, tengo que pagar el pasaje de Astrid, el mío, y el de Manuel, pero recordé que recién cumplió 3 años Josué. Dije, uy, no, ya tengo que pagar el de Josué también. Yo tenía una persona cristiana al lado. Digo, no, ¿qué va? Pague uno y meta el resto de la familia por debajo del... Yo le volteé y le dije, ¿qué le pasa? ¿Usted cree que eso es lo correcto que uno tiene que hacer? Entonces el hombre como que entendió que, oiga, sí, como que... Porque tenemos como metido en la médula el ser un corrompido. Y están así que alguien hace algo bueno y dice, la gente se maravilla. ¡Oh! No, eso es lo que toca hacer. De hecho, esa debe ser la base de nuestra condición de humanidad. El sentido común. Eso no tiene que ser aplaudible. Yo tenía compañeros que los papás les regalaban moto por pasar el año. No, pasar el año es lo que le toca hacer al estudiante. ¿Por qué se va a premiar eso? Perdónenme, ¿está bien eso? Mi amor, pasaste el año, toma tu carro. ¿Qué? No es lo que le toca hacer a él, hombre. ¿Qué tal el jefe? ¿Cumpliste con tus obligaciones laborales? Hagámosle fiesta, ¿no? Es lo que tiene que hacer la empleada, el empleado. Cumplir los objetivos, las metas, ¿no? Con sus obligaciones, con lo que le toca hacer, hacerlo y hacerlo con eficiencia, ¿correcto? Uno tiene que aprender a ser eficiente en esta vida. Ese cuentico de quedarme hasta las 10 de la noche en la oficina, ¿de qué? ¿De eso cuenta de qué? Nada. ¿Cómo son los horarios? Generalmente son de 8 a 5, 1 hora para almorzar, ¿cierto que sí? El acueducto, a veces la gente se tomaba 2 horas. ¿A qué hora debe llegar uno? En punto. ¿A qué? ¿A echar tinto? ¿O al puesto de trabajo? En Japón, ¿sabe por qué son tan eficientes? Porque el trabajador llega y llama y dice, se me acabó la tinta de la impresora. Ya llega un hombre, le cambia la impresora. No tiene que pararse el cubículo. ¿Me entiende? Si usted trabaja de 8 a la hora que va a almorzar y después de que llega hasta las 5, con eficiencia, sin andar viendo el Facebook, sin andar whatsappeándose con el novio, ni con las amigas, ni andar tomándose fotos en Instagram, entonces va a ser productivo. A las 5 me voy porque tengo una familia. Y si no tengo familia, tengo una vida social. Soy un ser humano, necesito hablar con otras personas. Necesito ir a un café, hablar de la vida, hablar de Jesús. ¿Entienden? Eficiencia. La religiosidad puede revestirse de eficiencia. Y usted mírelo, por ejemplo, en la iglesia de ¿cuál es? De Éfeso. La iglesia tremenda. Era una iglesia esforzada. ¿Sí? Una iglesia diligente. Una iglesia que podría con facilidad saber quién era un verdadero apóstol y quién era un falso apóstol. ¿Sí? De grandes obras. Pero dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, estás haciendo 1.000.000 de cosas, pero te olvidaste de mí. ¿Qué es lo que a veces pasa en los matrimonios, no? El hombre
es juicioso, paga las cuentas, no toma trago, llega a la casa a la hora que tiene cena con la familia. ¿Pero qué? Si se olvidó de la mujer, no le volvió a decir un te amo, o cómo estás de hermosa, cómo estás de bella, a regalarle una rosa o un chocolate. ¿De qué sirve eso? Porque hay gente que cree que esa es la función como personas dentro de la familia. Es que yo aquí pongo la plata. ¿Y qué? ¿De qué sirve hacer tanto si nos olvidamos de Dios? Ya no estamos enamorados de Él. ¿Aquí quién estaba enamorado? Levante la mano. Solamente 4. Mira, ella está enamorada. Eso, te levante la mano, Ramiro. Porque es terrible la vaina, ¿no? ¿Qué tal? Es chévere que esté uno enamorado y el otro no le corresponda a uno. Hola, mi amor, ¿cómo estás de preciosa y bella? Entonces, ¿qué? ¿Eso es bonito? Traigan la comida. ¿Cómo no? ¿Ah? ¿Eso es bonito, sí o no? No, ¿cierto que no? Nosotros tenemos que estar enamorados del Señor. Amén. Pero la religiosidad interrumpe y impide eso. ¿Me está entendiendo? Claro, los formatos, las ordenanzas, ¿sí? Los criterios, los itinerarios, los cronogramas, ¿sí? Todo eso impide que uno ame a Dios de verdad y con libertad. La ley de Moisés, usted tiene que entender que era algo provisional. O sea, era mientras tanto. Ahora el Señor llega y dice, y de ese versículo es del que se pegan los adventistas, por ejemplo, o los judaizantes, los judíos, ¿cómo es que se dice? Mesiánicos. Dicen, mira, aquí dice el Señor que yo no he venido a abrogar la ley. Dicen, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, dicen. Yo he venido a cumplirla. Entonces, según eso, algo completamente que han sacado de contexto, dicen, la ley de Moisés está vigente. La libertad, hay gente que no le gusta. Entonces, ¿no se ha dado cuenta? Pero no le gusta a la gente porque la libertad está llena de verdad. 1. Y 2, la libertad es sobrenatural. Y eso produce miedo. El miedo a lo sobrenatural hace que la gente se vuelva religiosa. El miedo a la verdad hace que la persona sea religiosa. Entonces, la gente comienza a utilizar las cosas externas como una forma de decir que es santa. Fíjese que el Señor tuvo que ayudarle ahí a Adán a cubrirse porque se veía espantoso. Se veía espantoso, venga. Pero eso era algo provisional. La idea del Señor era que la gloria que lo cubría, más adelante el hombre la recuperara a través de Cristo. Amén. Amén. Esa era la idea. Mientras tanto, ¿cómo le tocó vestirse a Adán? Con piel de animal. Porque los primeros hombres, ¿cómo se vistieron? ¿Con Gucci? ¿Sí? ¿Con Yves Saint Laurent? ¿Con Hugo Boss? Con piel de animal. Los primeros humanos se vistieron de piel de animal. Mataban a los animales, quitaban la piel, le hacían todo el procedimiento y se cubrían con eso. En época de verano, pues, era más bien poca la vestimenta, pero en época de invierno tenían que cubrirse todo, con piel de oso y con piel de... bueno, toda esa serie de animales. Provisional. La ley de Moisés viene a ser provisional. Y tan provisional es que la persona que permanece en ella
permanece en muerte. Lo que quiere decir que la persona que permanece en religiosidad permanece en muerte. Está muerta. Está muerta. Díganle que está al lado, está muerta. Está muerta. Y el Señor dice, yo no vine para darles muerte, vine para darles vida. O sea, cuando Él dice yo vengo a cumplir la ley y los profetas, está hablando de una ley superior. Y yo quiero mostrarle algo a usted acá, antes de terminar con el capítulo 7. Eso está en el libro de Jeremías, capítulo 33 o 31, espera un segundo. Del 31 al 33. Dice, escuche muy bien, dice, de tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia. Por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Amén. ¿Qué quiere decir esto? La provisionalidad de la ley tenía que llevar al pueblo de Israel a tener una relación profunda con Dios. Pero ¿qué hizo el pueblo? Se aferraron a la ley. Pero se aferraron de la manera incorrecta, porque le dieron importancia a las leyes menos importantes. Y se olvidaron de las leyes principales, que son las que le dan profundidad a una relación con Dios. Dios los convoca a que tengan una relación directa con Él, a que Él sea el Dios y Rey de ellos, a que dejen atrás su pasado de esclavitud, a que dejen ya la ley provisional atrás y pasen a algo superior, directamente con Dios. ¿Y qué hizo Israel? Dijo, mamola. Nos quedamos con nuestra ley, con nuestras costumbres, porque ni con la ley se quedaron. Nos quedamos con eso, nos quedamos con nuestra religión, nuestro prestigio religioso, y queremos un rey hombre. Y además de eso, y por causa de eso, la rebelión en ellos se hizo más notoria. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que se aferra a la religiosidad, su estado delante de Dios viene a ser peor. O sea, la rebelión viene a ser peor contra Dios. Por eso Dios le dice a Éfeso, ponte pilas, porque si no, apagaré tu candelero, dice. Vuelve al primer amor, le dice, porque si no voy a apagar tu candelabro. Y si se apaga el candelabro, ¿qué? ¿Ya qué queda, hermano? Ahora, el Señor también dice a través del profeta Isaías, perdón, a través del profeta Jeremías, dice, ese sí no sé qué versículo es que lo dice, pero aquí está anotado, dice acá, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Nuevo qué? Nuevo pacto. ¿Nuevo qué? Nuevo pacto. Con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea, el pacto que fue ratificado ¿en dónde? En la ley de Moisés. No, un pacto que está escrito ¿en dónde? En piedra. Aunque fui yo un marido, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Amén. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no será grabada la ley en piedra, sino ¿en dónde? En corazones. ¿Quiénes aquí saben de programación? Más o menos, dice Edna. La programación sencillamente es digitar unos códigos que lanzan unas órdenes a un programa de software, ¿cierto? No sé si estoy siendo un poquito un poquito etrusco al decirlo así, pero más o menos eso. Lo que quiere decir que a través de esos códigos el computador o el sistema va a empezar a hacer cierto tipo de actividades, ¿cierto? Por la orden que se le dio. De manera como automática. ¿Sí o no? De manera como automática. Cuando Dios dice que Él va a poner las leyes en los corazones, es como si Dios fuera un programador. No más mentiras. ¿Y qué pasa? ¿Qué empieza a pasar? Se acabaron. Ahora, los que se la pasan volviendo todo abstracto y obtuso, se ponen filósofos, dicen, pero entonces eso derrumbaría la teoría del libre albedrío. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? No, pero si le meten unos comandos ahí para que en el corazón, para que deje de ser mentiroso. ¿Eso es libre albedrío o no? ¿Usted qué dice? ¿Nos ponemos calvinistas o arrianos? ¿O arminianos? ¿Cómo nos ponemos? No, sencillo. Mire, escuche esto. Sencillo. Para que eso pase, Ángela tuvo que haber hecho un pacto con Dios. Un pacto que viene del libre albedrío de ella. Eso sí, inspirado por Dios, porque es un pacto que viene por el convencimiento de pecado y el entendimiento de que solo Dios puede transformarla. ¿Sí me entienden? Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero ella es la que dice, acepto. Haz conmigo lo que quieras, Señor. Que es lo que uno hace en la oración, adorando a Dios todos los días, ¿no? Usted no le dice eso al Señor, Señor, haz conmigo lo que quieras. Bueno, entonces venga, ábrame su corazón, que tengo que meterle me voy a volver programador. Ahora, ¿quién es el programador que Dios utiliza en nuestros corazones? Hay dos. Por eso se llama adoradores en espíritu y en verdad. ¿Quién es la ley? Cristo. Él es la ley, pero la ley actúa mancomunadamente con el Espíritu y son entre los dos los que hacen el trabajo en el corazón. La verdad, que es Cristo, y el Espíritu Santo son los que hacen la transformación desde nuestro corazón. Y ahí Dios gobierna. Y nos metemos en un río donde lo que queda grabado en nuestro corazón se hace evidente. Ahora, Hebreos capítulo 10 habla acerca de caer de la gracia, al igual que Romanos capítulo 1. Hay un río que es el que, como cuando usted se mete en Magdalena, lo arrastra, ¿no?
Pero si usted tiene la fuerza de pies y de brazos, puede lograr alcanzar la orilla, ¿no? ¿Con facilidad? No. Con dificultad. ¿Se está entendiendo? O sea, que para usted salirse de la gracia de Dios, usted tiene que ser muy testarudo. ¿Se está entendiendo? ¿Por qué? Porque antes de Cristo, o sea, antes de la ley de Cristo, era fácil pecar. Porque andábamos con códigos y comandos que venían directamente de las tinieblas y de una naturaleza pecadora que heredamos y que nosotros mismos también alimentamos. Entonces, todo lo hacíamos mal y nos gustaba hacerlo mal. Ah, tiene 5 novias, ¿no? Chévere. Eso a lo malo se le llamaba bueno, a lo bueno se le llamaba malo. La dejó embarazada y se voló. Es mi héroe, varón. No era así. Ahora las cosas se han equilibrado un poco, ¿no? Yo le contaba al pastor Antonio que 3 amigos míos del mismo barrio ya les han dado los apellidos a los hijos de sus novias. Ya los chicos estaban crecidos. Como dicen por allá que en pueblo chiquito todo se sabe. Los amigos les decían: hermano, ese hijo no es suyo, hermano. Pero ¿cómo me va a decir eso? ¿Cómo me va a dañar el corazón? Hermano, hágame caso. Vaya, hágase el examen. Oiga, los 3 con sus respectivas novias ya daban plata por los niños, ya ellos le llamaban papá, ya los llevaban al colegio. Se hicieron los 3 el examen y ninguno de los 3, ninguno era hijo de ellos. Viejas fregadas, hermano. ¿Por qué cree que yo me fui a buscar mujer en otro lugar? Yo que soy neivano. ¿Por qué cree? Porque yo conozco mi terruño, hermano. Y yo quiero mucho mi tierra, pero es la verdad. La mujer opita es fregada. ¿En serio? Y digo lo que yo conozco. Porque yo he paseado por muchos lugares, pero vivido en Neiva y en Bogotá. Y yo puedo decir que la mujer bogotana es más pundorosa que la mujer provinciana. Lo es, hermano. ¿Sí me entienden? Yo por eso, y siendo ya que se me dije, no, yo no. Primero, no, una mujer de allá no. Y segundo, una mujer del mundo no. Es el cristiano. ¿Me está entendiendo? Ahora, antes era fácil pecar. Ahora en Cristo es difícil pecar. O sea, usted tiene que ser muy testarudo para andar pecando. ¿Me entiende o no? Ahora, tanto el Señor Jesús como los apóstoles advierten, dicen: no deis lugar a la carne. ¿Por qué cree que dicen eso? Porque la carne, cuando usted se vuelve carnal, ¿qué cree que vuelve a aparecer delante suyo? La ley que le dice pecador. ¿No? Pecador, dice la ley. La ley aparece para señalarme. ¿Cómo venzo eso? Primero, no dándole lugar a la carne. O sea, dice la palabra: airaos, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir eso? Usted es un ser humano, tenemos emociones. Tenemos que enfrentar muchas cosas en nuestra vida. Y hay cosas que son injustas y a las cuales podemos reaccionar naturalmente como indignados. Nos podemos poner en un momento de mal genio. Pero cuando el apóstol dice no pequéis, o el Señor dice no pequéis, dice no pase esa línea. No se deje sacar de la corriente. Porque si usted se deja sacar de la corriente, allí se vuelve presa fácil del diablo. Si usted se deja sacar de lo alto y lo mandan a la llanura otra vez, allá el diablo tiene experiencia.
¿Se está entendiendo? Y esa es la distancia que hay entre el pecador y Dios. ¿Quién era el único que podía subir a Oreb? Moisés. Ni Josué podía. Josué quedaba a mitad de camino. Moisés le decía: mi hijo, quédese acá. Voy a subir solo. Solamente Dios recibía a Moisés. Pero ahora, eso era conforme a Moisés. Pero ahora, conforme a Cristo, todo el que quiera puede entrar confiadamente a la presencia de Dios. Por causa del sacrificio de la sangre de Cristo, podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios, llevados de la mano, porque es necesario que seamos limpiados por la sangre de Cristo, pero que seamos llevados de la mano, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y allí permanecer y no salirme de allí. Pastor, pero es que yo trabajo con tractomuleros. Ahí tiene un reto. Pastor, pero yo trabajo yo trabajo en Corabastos. Allá todo el mundo se trata a madrazo limpio. ¿O no? Y no solamente el gremio del transporte. El otro día me bajé con mis niños. Íbamos a ir a comprar una cosa en el centro de Neiva. Llegamos al parqueadero. Me bajé del carro y se encontraban dos hombres. Usted viera cómo se trataban. Eso que se trataban de amistad. Ole triple, gran doble, cuartas. Ole tetra, doble. O sí. Y yo me tocó cada uno taparle los oídos porque, Dios mío, claro. Y lo decían de manera acentuada. Era muy notorio, ¿me entienden? No, Dios mío. ¿Sí me entienden? Así se tratan los hombres. ¿Me está comprendiendo? Pero nosotros, ¿cuál es el reto que tenemos? Miren lo que dice acá. Ya casi vamos a terminar. Miren lo que dice acá. Busque rápidamente Romanos capítulo 8. Porque en la carne perdemos. En la carne la ley nos sanciona, nos condena, ¿no? Produce en nosotros muerte por el pecado. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 8. Dice, ¿qué título hay? Viviendo en el Espíritu, dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Usted tiene que entender, hermano, que el cristianismo es un estado de rendición. ¿Es un estado de qué? ¿Usted sabe cómo le ganaron los de la India a los británicos? A través de una filosofía de la no violencia. Mahatma Gandhi dijo: hemos estado en protestas y guerras contra los británicos desde hace muchos años. ¿Y qué ha pasado? Nos matan, violan a nuestras mujeres y siguen gobernando nuestro país. Les traigo la no violencia. ¿Usted quiere saber de dónde sacó eso Gandhi? De Jesús. ¿Usted sabe qué fue lo que espantó a Gandhi del cristianismo? No fue Jesús, fueron los cristianos. El mal ejemplo de los que dicen ser cristianos. Y dijo: ¿vamos a rendirnos? ¿Cómo así? ¿Sí? Vamos a través de la no violencia vamos a ganar nuestra nación. Entonces, claro, llegaba la policía y ellos, en vez de estar tirando piedra y bala, se desgonzaban en los brazos de los policías británicos, y ellos no sabían ni qué hacer, porque no se resistían a nada. Y fue tanto el impacto de eso que los británicos dijeron: dejémosle el país a ellos. Y así fue libre la India. Ahora, ¿usted qué tiene que hacer con Dios? Igual, ríndase. Yo me acuerdo, estando en el edificio de la 13, llegó una pareja nueva con una niña. Nosotros le dijimos a la pareja: lo más correcto es que usted deje a la niña en la escuela dominical. Primer domingo, no teníamos todavía salones,
como para amortiguar el sonido. Entonces, a grito limpio, la niña desde el otro salón gritaba a todo pulmón, ¡mamá! Pero gritaba terrible. Un domingo así, 2 domingos así. Claro, esa pobre mujer no tenía culto porque angustiaba. Al tercer domingo me fui yo para la escuela dominical. Me acuerdo que la profesora era María Paula y dije, pásame a esta niña. La cogí a la niña y la alcé. Y comenzó a manotear y a dar patadas. Entonces yo, entre más brava se ponía, yo la apretaba. ¿Sí? Y le decía, no te voy a soltar hasta que te calmes. Siguió 5 minutos. Pobre María Paula me miraba. Y yo tenía que cumplir. A los 10 minutos comenzó. Se cansó, se rindió en mis brazos, me terminó abrazando. Yo la senté en la silla y le dije, muy bien, nena, así es. Y se convirtió en la niña más juiciosa de la escuela dominical. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted con Dios? Con Ramirito nos pasó, ¿te acuerdas? Sí. La misma nos pasó. Yo cogí al niño y... Sí, correcto. Ese es un ejemplo de lo que uno tiene que hacer con Dios. Dígale que será, ríndase. Ríndase. Pero el problema es que la gente no se rinde. Yo quiero mandar en mi vida, yo quiero hacer, yo hago. ¿Usted sabe lo que le ofende a Dios que usted trate de hacer lo que tiene que hacer? Eso lo ofende a Él. Ríndase. Deje que Dios lo calibre, deje que Dios lo sostenga, deje que Dios lo lleve a donde quiera, a donde Él quiera, ¿ven? Pero ríndase. Vivir en el Espíritu, la clave de vivir en el Espíritu es esa, ríndase. La gente cree que vivir en el Espíritu es ayunar. Entonces, el profeta Isaías dice, ese ayuno que ustedes hacen es equivocado, porque es un ayuno que lo hacen para enaltecer sus egos. El verdadero ayuno rompe cadenas, dice. El verdadero ayuno es el que pudre yugos y trae libertad. Los israelitas no entendieron nada. No entendieron nada. ¿Sabe qué terminó haciendo con Isaías? Lo mataron. Nos tiene aburridos. ¿Usted quiere sacar la piedra a un judío? No lo vaya a hacer, pero usted sabe cómo le saca la piedra. Ellos se sienten orgullosos de sus profetas. Usted le puede decir, pero ¿cuál es el orgullo de ustedes si sus papás mataron a esos profetas? Ustedes mataron a esos profetas. ¿Orgullosos de qué? Y mataron al profeta de profetas, que es el Señor Jesús. Pero no lo van a hacer. A un judío bendígalo, no se ponga a contender con él, ¿me entiende? Bendígalo. Nosotros tenemos que bendecir la nación de Israel. No más, no más. Ellos tienen un velo, ¿quién se lo va a quitar? ¿Usted? No, Dios se lo quita en el momento indicado. Porque Dios ama a Israel. ¿Amén? Ellos mataron a Isaías. Primero porque no entendieron. Y cuando una persona no entiende algo, la reacción natural es negarlo. Como la gente le tiene miedo a lo sobrenatural, entonces niegan el mover del Espíritu Santo. Eso le pasa mucho al bautista. Sanidades, no, eso no es de Dios. Le tienen miedo a lo sobrenatural. Liberaciones, no. Guerra espiritual, no. Cuando sí hay guerra espiritual, cuando sí hay liberaciones, cuando sí hay sanidades, cuando sí hay milagros. Amén. Amén. Dígale a que está al lado, no le tenga miedo a lo sobrenatural, dígale. Porque es que lo de Dios es sobrenatural. Esa es su naturaleza poderosa, notoria, avasallante. Así es Cristo. La religión es muerta, pero la ley de Cristo es viva, ¿no? Amén. Es viva. Entonces aquí usted entra a una ley del Espíritu, que es la ley de Cristo. Dice, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, o sea, la ley religiosa pasada, y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, o sea, cumplir las cosas en la carne, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Amén. Volvamos a Hebreos 7, donde hayamos quedado. Dice el versículo 7, perdón.
5. Ciertamente los que entre los hijos de Leví, perdón, eso ya lo hemos leído. Dice, 7-5. versículo, la segunda parte dice 5. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Hasta ya había leído. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea, cuando Abraham diezma, establece un parámetro que está fuera de toda ley y que es del espíritu. O sea, del espíritu es diezmar, por ejemplo. Amén. Del espíritu es adorar. Del espíritu es el primer amor. Amén. Del espíritu es ser apasionado por el Señor. Cuando Abraham diezma, establece un parámetro que hasta el día de hoy existe y que está por fuera de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no debe diezmar por la ley. Usted tiene que diezmar por amor a Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué se debe orar? ¿Por orar? No, por amor a Jesús. Amén. ¿Por qué adoro? ¿Por ley? No, por amor al Señor. ¿Por qué me he visto de manera pundorosa? ¿Para aparentar santidad? No, por amor al Señor. De ahí partí, ¿no? Del tema de Adán. La pundorosidad. Lo pundonoroso es algo que a Dios le agrada. Amén. Amén. Y eso se tiene que ver en activo y en pasivo. Y viene una vieja polémica, no de la iglesia, o también puede ser de la iglesia. Los hombres que miran obscenamente a las mujeres en la calle. Atrevidos, degenerados. Entonces alguien dice, bueno, mujeres, pero dejen de andar mostrando todo en la calle, hermano. O sea, ¿qué acaso el hombre está hecho de palo? Pues que se restrinjan. No, ahí hay que sancionar la mala mirada, pero también la obscenidad de la mujer. ¿Me entiende? Salga, vístase de manera pundonorosa, guárdese para su esposo. Hay mujeres que se visten no para el esposo, sino para el público. ¿Qué es eso, por Dios? Unos pantalones, unas faldas, unas cosas. El otro día iba al centro comercial con los niños en Neiva y pasaba una muchacha como de 15 años con una blusa donde se le veían todos los senos, todo, pezones, todo. Yo le dije a Antonio, oiga, ¿qué papá deja salir una hija así, mano? Mostrando todo, mano. ¿A dónde hemos llegado? Entonces pasa un muchacho que tiene las hormonas al 200%. La ve mal y ella se siente ofendida. En ese mundo estamos. ¿Qué pasa en la iglesia? Hay una polémica de cómo se debe vestir la gente. Entonces unos dicen que las mujeres apenas llegan a la iglesia deben ponerse falda. Yo que he sido pastor y también he sido oveja, yo he visto, por ejemplo, yo una vez le dije a unas hermanas que se ponían falda, yo les dije, ¿de qué les sirve a ustedes ponerse falda? Si se les ve todo. ¿En serio? Era tan apretada la falda al frente que se les marcaba todo. ¿Para qué? ¿Cómo se debe vestir una mujer? ¿Qué dice la ley del espíritu, Valentina? ¿Cómo se debe vestir una mujer? Pues pudorosamente, sí. Decorosa. La respuesta es sencilla, como diga el espíritu. ¿Cómo le digo, Señor? ¿Y cómo dice? ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a mandar a que una mujer se ponga minifalda, culifalda? No, man. El Espíritu le va a decir, vístete para mí. Y cuando el Espíritu Santo dice, vístete para mí, la va a llevar a la persona que se vista lo más cercano posible a como se vista alguien en el cielo. Un ángel o alguien que está en el cielo. ¿Está entendiendo? A eso lo lleva Dios. ¿Cómo se viste el Señor Jesús? Con bermudas y camisetas de esqueleto.
cubre los pies. Ahí se viste el Señor Jesús, ahí se viste el Espíritu Santo también, ahí se visten los ángeles. Entonces, ¿cómo quiere Dios que se vista uno? Como en el cielo, para mujeres y para hombres, para los dos. ¿Me está entendiendo? Así, por eso uno tiene que rendirse a la voluntad del Espíritu, no a la voluntad del pastor, ni a la voluntad del hermano que lo critica a uno, a la voluntad del Espíritu. Cuando usted hace la voluntad del Espíritu, dice Gálatas capítulo 5, contra tal cosa no hay leyes. Si usted tiene fruto del Espíritu, porque anda con el Espíritu y bajo la ley del Espíritu, el resultado de eso dice: contra tal cosa no hay ley. O sea, no hay ley que pueda contradecir eso. No hay ley que pueda juzgar eso, si el resultado es del Espíritu. Amén. Entonces dice acá, ya casi terminamos. Dice: pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Claro, Abraham es la cabeza de un pueblo que iba a ser bendecido, dentro de los cuales también estaba Leví, y por la fe usted también, y yo también. Amén. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. O sea, si la perfección fuera por la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? ¿Quién es ese otro sacerdote? Jesús. Según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. O sea, si por la ley nos santificáramos y alcanzáramos el cielo, ¿para qué Cristo entonces? Pero como la ley no funcionó, tuvo que levantarse una ley superior, un profeta superior. Moisés dijo un día: vendrá un profeta después de mí. A él oír y a él obedecer, dijo Moisés. ¿Quién era ese profeta? Jesucristo. O sea, Moisés dijo un día: mi legado ha sido bueno, pero vendrá un legado superior al mío. Hagan caso de él. Por eso cuando el Señor llega y ellos llegan y dicen: nuestro padre es Abraham y nuestro profeta es Moisés, a él obedecemos. Entonces el Señor le decía: si tú fueras hijo de Abraham, ¿sabrías quién soy yo? Y si hubieras escuchado a Moisés, me escucharíais a mí. Pero como ellos querían seguir en la religiosidad, no escucharon a Jesús. Y lo mataron. Lo mataron. La religiosidad mata a Jesús. O mata, no lo mata a él, porque él ya murió una vez y no va a morir dos veces. Mata el propósito de Dios en usted. ¿Correcto? Que es lo que no hay que permitir. Por eso nosotros, por las leyes humanas, por las rigurosidades humanas, por la religiosidad, no vamos a llegar a ningún lado. Antes, por el contrario, la persona que vive bajo ese parámetro afianzará aún más su condenación. ¿Está entendiendo? Entonces, si la ley fuera suficiente, o la disciplina, o la rigurosidad, o la religiosidad, ¿para qué Cristo? Dice acá, versículo 12 dice: porque cambiando el sacerdocio, necesario que haya también cambio de ley. Jesús trae un cambio de ley. Jesús trae un cambio de sacerdocio. Ya no es el levítico, ya no es el humano. Ahora es el sacerdocio ¿de quién? Cristo. ¿Quién es el que hace? Él. ¿De qué es la voluntad? ¿A quién obedecemos? A Él. ¿Por qué? Porque es el sacerdote. Y no solamente es el sacerdote, es el rey. Es el Señor.
Amén. ¿Se hace como quién? Como Él. Hablando de provisionalidad, este lugar en donde estamos nosotros fue tomado como una provisionalidad. No sé si usted lo percibió así. ¿O alguno creyó que aquí nos íbamos a quedar por siempre? No. Y como todo lo provisional deja de ser provisional. ¿Me entienden? ¿Qué quiere decir eso? Nos tenemos que ir de acá. Tenemos que buscar un lugar para comenzar otro tiempo para mi hermano Jesús. Y le pido que tenga diligencia y discernimiento para que ayude a buscar dónde reunirnos. Amén. Amén. Porque el tiempo corre. Perfecto. Entonces, cambiado el sacerdocio, tenía que haber cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Jesús no es levita. Él tenía que romper todo el parámetro. Porque si hubiera sido levita, la gente diría, no, es que es sacerdote porque es levita. Pero no, él viene ¿de quién? La tribu de Judá. De la tribu de Judá. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento. Porque recuerden, Melquisedec apareció mucho antes de la ley y ya era sacerdote. Y ese sacerdote era Jesús. O sea que la gracia es el sustento, es el contenido, es el nutriente del sacerdocio superior de Cristo, está por encima de la ley. Abraham no se hizo justo por la ley, sino por fe y por gracia. Amén. Resaltada y enmarcada por haber reconocido como sumo sacerdote a Melquisedec, o sea, a Cristo. ¿Correcto? Dice acá, no constituido conforme a la ley del mandamiento cerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Ese Melquisedec que es Jesús es el invencible, tan invencible que él venció el pecado y la muerte. Amén. Ahí recae la magnitud de su sacerdocio, en su indestructibilidad. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Antes, por el contrario, se hizo más condenado Israel, se hizo más pecador Israel, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Diga amén. Amén. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, ¿en qué ley tenemos que andar? La ley de Cristo, la ley del Espíritu. ¿Y cuál es la clave, Edna? ¿Cuál es la clave, Edna? Rendición. ¿Cuál es la clave? Rendición. Hoy tiene que rendirse usted, ¿sí o no? Mañana también. ¿Y el domingo? ¿Y en la otra semana? ¿Y hasta cuándo? Hasta que se muere. Siempre. Hasta cuando Él venga y siempre. Ahí está la clave. Ríndase. Es así de sencillo. Ríndase.
Amén. Amén. No se ponga con tantas filosofías. Deseche la religiosidad. No es por obras, dice la palabra. No es por obras, es por fe. Obviamente la fe verdadera tiene unas consecuencias, obras del Espíritu. Pero es la consecuencia de la fe. La fe no viene por las obras vienen por la fe. ¿Y las obras cuáles son? La naturaleza de Cristo. Ese código que Dios mete en nuestro corazón comienza a hacerse notorio.